Saludos cordiales para todos. Primero que nada, quisiera felicitar a Pulseras Azules en su aniversario y resaltar su labor en el campo del autismo, impulsando la inclusión y haciendo visible la condición. Muchísimas felicidades para ustedes. Para mí, y como siempre lo digo, es un inmenso placer poder participar de estas actividades formativas y dirigirme al público. Así que de esta manera, comencemos. Debo confesar que cuando recibí la invitación y me propusieron el tema, inmediatamente vino a mi mente el berrinche más mediático de la historia, y es el de este chiquitito que ven aquí en la lámina. Muchos de ustedes lo podrán reconocer, otros no lo saben, pero él es el príncipe Louis, el hijo de los actuales príncipes de Gales. ¿Les suena? Si lo conocen, él es el nieto de la princesa Diana. Él protagonizó el año pasado, durante el jubileo de la reina, en uno de los actos protocolares donde se debe guardar un comportamiento a la altura sin importar que seas un niño, pues el príncipe de 4 años inició toda una pataleta o berrinche durante el acto. La noticia rodó por todo el mundo, inclusive los titulares de la prensa amarillista eran fuertes y criticaban el comportamiento del niño y a su vez las duras críticas a la forma en que los padres abordaban la situación. Titulares como Louis, el rey del berrinche, un príncipe mimado y malcriado, entre otros. Y uno piensa, pues siendo un príncipe seguramente es lo que ocurre. Pero ahora bien, observando las fotografías de ese día, y ojo, hay muchas en internet, llama la atención los gestos del pequeño príncipe donde había llanto, pero a su vez eran gestos que reflejaban irritabilidad, taparse los oídos, taparse los ojos, gestos como diciendo ya basta. Es evidente que en ese momento había una gran cantidad de estímulos a su alrededor, gente gritando, aplausos, desfile aéreo, cantos y además la solicitud de permanecer por un largo periodo en un espacio reducido que era el balcón de la familia real. Qué interesante todos estos aspectos, ¿no?, que se deben tomar en cuenta, ya que durante mucho tiempo hemos pensado que el berrinche es solo un berrinche y hemos dejado por fuera una opción importante, la cual es la crisis sensorial. Por ello, comenzaré por definir cada uno de estos conceptos, berrinche y crisis sensorial, para diferenciarlos. Hasta el momento, la Casa Real no ha emitido ningún comunicado haciendo saber que el príncipe Louis tenga alguna condición. Sin embargo, estamos seguros, y muchos psicólogos, neuropediatras y expertos en conducta discutieron acerca de este episodio presentado por el príncipe, donde no necesariamente él puede tener una condición especial, sino que experimentó una saturación a nivel sensorial. Quise comenzar con esta historia del príncipe porque creo que ningún padre, madre o familia están exentos de que estos episodios ocurran. Tengo familias que me reportan que ellos tienen niños que no hacen este comportamiento. Pero ahora bien, un berrinche o una crisis sensorial no necesariamente tiene que venir acompañado de gritos, llantos o lanzarse al piso. Por el contrario, puede ser de una forma pasiva donde el niño se cruza de brazos y simplemente se niega a hacer lo que se le solicita o a continuar, demostrando una conducta desafiante o de intolerancia. Estas conductas son un tanto incómodas para los padres y sobre todo cuando son en público. Si no me creen, vayan a ver a un centro comercial, un supermercado o un día cualquiera y traten de experimentar los niveles de ansiedad por los que pasa un adulto ante un berrinche. Todo el mundo te mira, susurran, pero nadie interviene. Claro, hay otros padres totalmente relajados, pero la mayoría se incomodan ante este comportamiento. Ahora, debemos diferenciar los conceptos, qué es un berrinche y qué es una crisis sensorial, ya que la mayoría de nuestros chicos TEA experimentan crisis sensoriales con más frecuencia que los propios berrinches, pero al no saber diferenciarlos, corremos el riesgo de que se agrave la situación y reforcemos comportamientos inadecuados o socialmente no aceptados. Para ello, también debemos tomar en cuenta los criterios diagnósticos del TEA y las áreas afectadas. ¿Por qué? Porque nuestros chicos presentan dificultades específicas en las áreas del procesamiento que están íntimamente implicadas para producir un desborde de las emociones o sensaciones. Recordemos que el trastorno del espectro autista se encuentra en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el famoso DSM-5, con su clasificación dependiendo de los niveles de apoyo requeridos,
siendo estos grado 1, 2 y 3 y pueden tener comórbidos con otros trastornos y además se puede encontrar con o sin discapacidad intelectual. ¿Y cuáles son esas áreas o dos áreas que tanto hablamos en el autismo, las más afectadas? Evidentemente hay dificultad en la comunicación e interacción social y conductas e intereses repetitivos o restrictivos. Es evidente que si un niño presenta dificultad para comunicarse, experimentará con mayor grado la frustración y la ansiedad. Además, si presenta conductas e intereses repetitivos y restrictivos, muy seguramente al tratar de romper esos patrones, el niño experimentará situaciones muy desafiantes que no podrá controlar con facilidad. Si vamos un poco más allá y desde el punto de vista de la neurociencia, también puede aplicar el concepto del secuestro amigdalino. Primero, la amígdala es una estructura que se encuentra en nuestro cerebro y tiene su nombre debido a que es del tamaño de una almendra. Ella está ubicada hacia el centro del cerebro y no en la parte superficial y lleva el control absoluto de nuestras emociones, entre otras funciones. Ella crea una carretera alterna que pocas veces usa y conecta con la corteza prefrontal, donde se ubica el panel de control de nuestro cerebro. Veamos de qué se trata. Y aquí tenemos nuestro panel de control, exactamente como en la película Intensamente, donde se ubican las principales emociones: alegría, tristeza, furia, miedo y desagrado. Si aún no han visto la película, se las recomiendo 100% para poder entender cómo funcionan las emociones y nuestros pensamientos. Entonces, la amígdala utiliza la carretera que construye y secuestra las funciones cerebrales, es decir, el panel de control, dejando expuestas y sin control a las emociones. Así que es muy frecuente que los niños pequeños entre los 2 y 4 años experimenten este secuestro amigdalino, ya que es el periodo típico en el que se le dan con más frecuencia los berrinches, rabietas o crisis sensoriales. ¿Y por qué es así? Porque hay un dicho muy famoso que dice que donde manda capitán, no manda marinero. Pues en el secuestro amigdalino, la amígdala es ese marinero que secuestra al capitán en la zona prefrontal. Ahora bien, este panel de control está presente en niños, adolescentes y adultos. El problema es que en los niños la corteza prefrontal está muy inmadura y no pueden controlar bien la conducta. ¿Y qué se hace? Si está inmaduro el niño, es más susceptible al secuestro de la amígdala, pues somos entonces los adultos quienes debemos mantener la calma y el control cuando ellos lo han perdido. La UNICEF ha preparado una serie de recomendaciones para prevenir el berrinche y también para actuar cuando ocurre un berrinche. Veamos algunas de ellas. Distraer o cambiar el foco de atención. Por ejemplo, el niño está solicitando insistentemente agarrar el celular de un adulto para jugar. Quitar el celular y ofrecerle un juguete u otro objeto alternativo para que juegue. De esta manera distraemos o cambiamos el foco de atención. También elegir algo, por ejemplo, utilizamos el diálogo y la comunicación haciendo preguntas tales como: ¿quieres bañarte antes o después de comer? ¿Quieres ordenar los juguetes antes de salir o al regresar? ¿Prefieres hacer la tarea al comienzo de la tarde o al finalizar la tarde? De esta forma proporcionamos opciones válidas. También evitar situaciones, por ejemplo, no siempre llevarlo a hacer las compras o no siempre exigirle que su abrigo debe estar cerrado por completo. En este punto se puede negociar. Ahora, ¿cómo actuar cuando ocurre un berrinche? Lo primero que debemos hacer es mantener la calma. No ayuda a responder a la rabieta de un niño con una rabieta de adultos. Nuestra reacción es una lección de cómo poner fin a un conflicto. Luego, ignorar el berrinche, siempre que sea posible. Si estamos seguros que el niño o la niña no corre peligro, entonces tratemos de continuar con lo que estábamos haciendo, como si no pasara nada. Un ejemplo de esta recomendación fue la situación desarrollada en el video, donde el niño no corre ningún tipo de peligro. Por el contrario, en un lugar público, abierto o peligroso, no se debe ignorar la conducta. También dar contención.
Si le cuesta salir del berrinche y no sabemos cómo ayudarlo, podemos hacerlo diciéndole: te voy a ayudar a que salgas de esto. También lo podemos acunar, cantarle, abrazarlo para poder calmarlo. Y por último, muy importante, no ceder. Nunca vamos a acceder a darle o hacer lo que quería, aunque sea posible o razonable. El niño o el adolescente tienen que llegar a comprender claramente que un berrinche no lo acerca a ninguna solución. Ahora, en cuanto a las crisis sensoriales, lo primero que debemos saber es que no existen recetas mágicas para ser utilizadas. Los padres y docentes deben convertirse en observadores activos para aprender a reconocer cuáles son los estímulos detonantes de las crisis y así poder abordarlas. Además, es muy recomendable que una vez identificados estos estímulos, los niños y adolescentes sean evaluados y atendidos por un terapeuta ocupacional, el cual es el especialista en los problemas sensoriales y nos brindarán las estrategias a seguir para un manejo más adecuado. Ahora bien, eliminar el estrés sensorial es viable, pero no por completo, ya que no podremos aislar o suprimir para siempre el contacto con los estímulos detonantes. Se recomienda que junto con la terapia ocupacional se manejen progresivamente la exposición a estímulos, lo que generalmente tiende a mejorar el cuadro. Otras recomendaciones abarcan: las palabras no ayudan mucho. En el momento de la crisis sensorial, los receptores de estímulos se han saturado, por lo que será muy difícil que palabras como cálmate o quédate tranquilo puedan ayudar. Lo mejor es mantener la calma y acompañar de esta manera poder proteger de autoagresiones y propiciar técnicas de autorregulación, que incluyen técnicas de respiración hasta estrategias desarrolladas por el mismo niño para calmarse. Por ejemplo, caminar, ir a un lugar tranquilo o utilizar algún objeto sensorial. Las terapias de comportamiento y de comunicación, así como terapias educativas y familiares, son un complemento importante, ya que nos permite entrenarnos desde todos los contextos para saber abordar y dar contención.